Buenos días con todos. Mi nombre es Bruno Tapia, como ya lo dijo el presentador. Soy ingeniero civil de profesión. Y bueno, vamos a empezar con la charla de una vez, ya que estamos contra el tiempo. Esta charla es bastante dinámica, así que me gustaría que la mayoría de ustedes intenten participar. No tengan miedo a nada, pregunten. Si tienen alguna observación o consulta, la dan, no hay ningún problema. Bueno, en esta presentación, más que todo, control de procesos constructivos. ¿Por qué tocamos este tema? Porque en obras se ha observado, por así decirlo, que hay falencias dentro del proceso constructivo que dan con el concreto, ¿no? Y de alguna forma u otra, nosotros intentamos apoyar a optimizar los recursos que tienen en obra, mejorar los procesos y darle un asesoramiento técnico que es bastante importante para tener un buen control en obra respecto al concreto, ¿no? Paso por favor. Hay 4 puntos en esta presentación: lo que es la preparación de encofrados, el colocado del concreto, la consolidación del concreto y el curado del concreto, ¿no? Como bien ya saben ustedes, Unicon es una empresa que comercializa el concreto premezclado. No solo el concreto premezclado, sino también productos prefabricados como viguetas, ¿no? Bloques, agregados. Es socio de una empresa importante de aditivos, BAF, ¿no? Dale, por favor. Vamos a hablar primero de lo que es preparación de encofrados. Dentro de la preparación de encofrados tenemos unos subpuntos, ¿no? Dale, por favor. Como por ejemplo, la hermeticidad que debe tener el encofrado, ¿no? El correcto apuntalamiento, una aplicación bien o buena, óptima del uso del desmoldante, limpiar o tener lisa la superficie del panel del encofrado, y bueno, elementos que faciliten su vaciado, como por ejemplo un buen apuntalamiento, una buena herramienta para realizar los golpes con martillo de goma o taco de madera al encofrado. Son algunos puntos. Vamos a hablar de hermeticidad. ¿Por qué? ¿Ustedes entienden algo de hermeticidad en un encofrado? ¿Por qué tiene que ser totalmente hermético un encofrado cuando se realice un vaciado? Más que todo hablamos de la hermeticidad de un encofrado para que eviten la fuga de la pasta, ¿no? Como ustedes deben saber, el concreto es una mezcla de varios insumos, agregado grueso, agregado fino, el cemento, el agua, y cuando es un concreto premezclado utilizamos aditivos, ¿no? Entonces, cuando un encofrado no es totalmente hermético, permite algunas fugas de pasta, lo cual te trae una patología que muchos ustedes lo han escuchado, lo que es la cangrejera, las famosas cangrejeras, o un elemento carachoso, por así decirlo, ¿no? Ustedes pueden ver, este es un encofrado de losas, ¿no? Que en los bordes normalmente se ven la patología, o ven cuando se da el vaciado que hay pequeñas fugas. Ahora, el concreto, mientras más fluido es, mayor presión ejerce. Eso deben conocerlo. Entonces, cuando se da el vaciado, uno coloca el concreto, vibra el concreto, y a veces por el mismo proceso, por la misma conjetura que se da en el vaciado, termina golpeando el encofrado, termina como que empujándolo. Además, el mismo concreto, su misma presión, termina de querer empujarla. Entonces, si no se apuntala bien, o si no se encofra bien, se asegura bien ese encofrado, va a haber fugas. Y si no se asegura que no haya ninguna fuga de pasta, o que el encofrado sea totalmente hermético, van a haber estos tipos de patologías. Dale, por favor, Manuel. Por ejemplo, en un vertical, una placa o una columna, en la parte de la base normalmente suele haber fugas de pasta. Entonces, nosotros recomendamos ciertos procesos para mejorar esto, o optimizar este proceso, digamos, preparación de un encofrado, ¿no? Colocando un llamado diablo fuerte, que es una mezcla de yeso con cemento, ¿no? Entonces, se coloca y de alguna forma u otra ayuda a que no haya fugas. O también utilizan una espuma selladora, ¿no? Es un Zicaboo, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una espuma selladora que seca totalmente rápido y no permite que haya fugas de pasta, ¿no? Y bueno, estas son las patologías que se pueden observar cuando hay una fuga o
no está totalmente hermético el encofrado. Ahora, esto no es tan malo en una obra, ¿no? Entonces hay miles de casos, suele suceder bastante, pero si cuidamos bastante que el encofrado sea totalmente hermético, podemos evitar esto, ¿no? Hay casos más graves, este es un caso leve, por así decirlo, y no habría ni un más problema reparar una reparación simple, es picar, luego colocar un mortero de reparación simple y ahí quedaría perfecto el elemento, ¿no? Pero como les digo, la idea de todo esto es optimizar el proceso constructivo, ¿no? Optimizar los recursos que tenemos. Por ejemplo, ahí dentro de las uniones de los paneles también hay fugas, también se tiene que sellar, si no aparecen líneas áridas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. No, dale por favor, Manuel. Respecto a un correcto apuntalamiento, bueno, aquí vamos a ver dos imágenes bastante importantes sobre un encofrado de un vertical, de una placa. Dale, Manuel, por favor. Esto suele suceder cuando no se apuntala bien un encofrado, ¿ya? Y el encofrado mismo cede, y volver a colocarlo cuando ya estás en un vaciado es bastante difícil. Es bastante difícil colocarlo a la posición que uno necesita, ¿no? Entonces, es mejor asegurar el encofrado una vez antes de realizar el vaciado, ¿no? Miren lo que sucedió. No se apuntaló. Normalmente el estructuralista te tiene que indicar el espaciamiento que debe tener entre puntal y puntal, ¿ya? Para una losa. El peso mismo, de las... Ahí hay cargas muertas más que todo, ¿no? Por ejemplo, en estas dos imágenes me gustaría que ustedes indiquen cuál de las dos imágenes creen que se ha apuntalado bien un elemento vertical, izquierda o derecha. Bueno, la imagen que te indica un correcto apuntalamiento es la imagen de la derecha, ¿no? En la imagen de la izquierda, estos son casos que suelen suceder en obra. Miren, justo estábamos vaciando, esta es una foto, por así decirlo, de casa, de Unicom, ¿ya? Que colocan así el puntal. Entonces, en una obra hay bastante movimiento de los materiales, movimiento del personal, el mismo vaciado. Cuando uno realiza un vaciado de verticales, están toda la gente alrededor, con los equipos, con la vibradora, con la manguera de descarga del concreto, ¿no? Entonces, hay mil casos que pueden hacer que falle, o que ceda, o que se mueva el encofrado. Entonces, siempre nosotros resaltamos cuando vamos a una obra es que se debe hacer un correcto apuntalamiento. Se han colocado el muerto, las estacas, el puntal y se ha asegurado, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, ese vertical o ese elemento está asegurado, ¿no? Dale, por favor. Por ejemplo, eso es otro encofrado, bueno, una forma de apuntalar. Dale, ¿no? Ahora, la aplicación del desmoldante. Una buena aplicación del desmoldante te ayuda ¿a qué? A que el encofrado tenga mayor cantidad de usos, a que no se pegue concreto anterior con el nuevo, ¿no? Estas son las finalidades de utilizar bien el desmoldante. Aparte que te ayuda a eliminar el aire. Todo concreto tiene aire, en baja proporción, pero tiene aire. Entonces, con la vibración y con los golpes, con el desmoldante y los golpes con taco de madera o martillo de goma, ayuda a eliminar ese aire, ¿no? Por ejemplo, en estas 6 imágenes, lo que nos da a entender es que no porque apliques bastante desmoldante en ese panel va a quedar mejor o va a tener una apariencia mejor tu elemento en sí, sino que la aplicación óptima de un desmoldante es una sola pasada, rodillo humedecido, una sola pasada, el panel tiene que estar totalmente horizontal y aplicar una sola vez el desmoldante, ¿no? Ahorita vamos a ver un video, por ejemplo, que hemos visto en obras, ¿no? Por ejemplo, antes de ir al video, quisiera que de acuerdo a lo que les he indicado o lo que les he dicho, ¿cuál de las dos imágenes está aplicando bien el desmoldante? De la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mire, son fotos caseras más que todo, no hemos hablado de internet, ¿no? Sino son fotos que cuando nosotros hemos ido a obra hemos visto que es una mala técnica de aplicar el desmoldante. Entonces
hemos tomado fotos, luego le hemos dado la observación al residente, ¿no? En este caso, el desmoldante solo se va a aplicar, en gran proporción va a haber en una sola parte, ¿no? Va a chorrear, aplican el desmoldante, entonces el desmoldante va a chorrear, es un líquido viscoso. Y una parte del desmoldante, en una parte del panel, perdón, va a quedar mayor capa de desmoldante. Y el desmoldante, al ser un líquido viscoso, va a terminar atrapando ese aire. Vamos a ver una simulación también, para que ustedes puedan captar más la idea. Dale, por favor, Manuel. Por ejemplo, ¿no? En esta parte se ha utilizado un desmoldante de alta viscosidad o se ha aplicado bastante capa de desmoldante y termina atrapando el aire. Con la vibración, uno consolida el concreto. La consolidación es la vibración del concreto. Entonces, aparte que se coloca, se elimina el aire, ¿no? Se consolida mejor. ¿Puedes retroceder un poquito, por favor? Se consolida mejor el concreto. Entonces, cuando se aplica un derivado de petróleo de alta viscosidad o mucha capa de desmoldante, termina atrapando el aire. Y en la parte de la derecha ustedes pueden ver cómo es que el aire ha fugado, o sea, eliminado, ¿no? Cuando se aplica bien o un desmoldante de baja viscosidad. Aquí hay un video. Dale clic, por favor. Hay un video de cómo es que aplican desmoldante en una obra. Ahora, no en todas, pero cuando nosotros visitamos obras, vemos esta aplicación o esta técnica, entonces la observamos, ¿no? O por ejemplo, que hay otro video. Por ejemplo, dentro de este video quisiera que vean los actos de cada persona que hay, ¿no? Y que me indiquen qué observación tienen en este video, ¿no? O qué apreciación crítica tienen en este video. ¿Está bien cómo aplica el desmoldante el señor? En apariencia está bien, porque el panel está totalmente horizontal, ha humedecido el rodillo y está pasando. Pero ¿qué sucede con el señor que está barriendo? Está levantando polvo. Muy aparte de que está pisando, daña el panel y al barrer levanta polvo. Y al levantar polvo, el líquido viscoso que es el desmoldante termina atrapando el polvo y contaminas ese panel. Entonces cuando llegue el concreto, recuerden que ese panel va a hacer contacto con el concreto. Y esa parte superficial del concreto va a terminar siendo contaminada, ¿no? Y luego vamos a ver qué patologías puede suceder. Dale por favor, Manuel. O por ejemplo, ¿no? Este caso, el panel o el encofrado ya está colocado en la estructura, ¿no? Dale, Manuel, por favor. Ya está colocado, pero ustedes pueden ver que está sucio. Hay un video, por favor, Manuel. O por ejemplo, el señor, ahí supuestamente el panel ya se le ha aplicado el desmoldante, ¿no? Entonces lo han dejado en reposo, pero el señor está barriendo. ¿Qué va a suceder? Va a contaminar de nuevo el panel, ¿no? Dale, Manuel. Por ejemplo, ¿no? En muchos casos colocan el panel sin haber limpiado o sin haber sacado el concreto que se pegó en el primer vaciado y luego lo colocan en una losa y luego vacían así. O en muchos casos, ya, ok, el ingeniero dice limpien el panel, pero ya está colocado, entonces ahí su limpieza no va a ser óptima. Entonces la idea es previamente, antes de colocar el encofrado, realizar la limpieza. Dale, Manuel. O por ejemplo, ¿no? Acá ya vemos que el encofrado está colocado, ya han aplicado el desmoldante, pero se ocurren barrer. Hay un video. Se ocurren limpiar o sopletear. Sopletear la zona. Acá. No, dale. Ahí. ¿Y qué va a suceder en ese caso? De nuevo contamina, ¿no? Entonces esos casos suelen suceder bastante en obra. Entonces uno como ingeniero debe conocer la parte técnica del concreto, qué es lo que sucede con el concreto en caso de, ¿no? Ahí ya está totalmente contaminado, dale, Manuel, y mira la apariencia final del elemento. Cuando uno tiene supervisión, la supervisión, créeme que te va a observar, y levantar esta observación es un costo, ¿no? El personal de obra, reparar, tienes que comprar el mortero de reparación,
picar, ya te tomaste un tiempo, ya perdiste 1 o 2 personas, mediodía, un día, picando o reparando este elemento. Ahora, lo que queremos dar a entender, que todo lo que hagamos al encofrado, todo lo que le hagamos, se va a quedar reflejado en el concreto ya endurecido, ¿no? Recuerden que el encofrado viene a ser un molde, y la forma que nosotros le demos al molde va a tener la apariencia final del concreto, ¿no? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo? Después de aplicado el desmoldante, ¿el recurso puede ser vertical o necesariamente horizontal? Después de haber realizado una buena aplicación, que sea una capa uniforme, la puedes colocar en vertical o horizontal, pero más una media hora máximo. Pero si se seca o lo colocas, después de que aplicaste el desmoldante y se da el vaciado a las 2-3 horas, ya se secó ese desmoldante, ¿no? La idea es que el desmoldante esté activo, ¿no? Porque trabaja media hora, ¿no? Lo recomendable siempre es horizontal. Pero si se aplica bien una buena capa, una capa uniforme en todo lo que es el esplendor del panel, entonces puedes colocarlo en vertical. El colocado del concreto. ¿Ustedes conocen este tipo de bombas? O impulsador de concreto es una bomba telescópica, ¿no? Tiene diferentes alcances. Sí, tiene diferentes alcances. Hay 3 tipos de bombas aquí en el Perú, lo que es la bomba telescópica, una bomba TK de 40 o 70, esa es la potencia, y una bomba estacionaria. La diferencia de esta bomba con el resto de bombas es que esta bomba puede levantar un brazo telescópico dependiendo de los accesos de la obra o los alcances que tengamos en una obra. Se utiliza TK o estacionaria cuando se hace un tendido de tuberías rígidas, ¿no? Dale, Manuel. Ahora, el punto o el concepto que nosotros debemos conocer o tenerlo en claro es que el concreto que sale del mixer tiene que entrar en la estructura. No tiene que, o sea, en todo su proceso no tiene que contaminarse para nada. En estos casos, ¿ustedes creen que el concreto qué sucedió en este punto? ¿Se contaminó? Está haciendo contacto con el terreno. Nosotros no sabemos qué agentes contaminantes tiene el terreno, ¿no? Entonces, ¿qué práctica ustedes utilizarían para minimizar que el concreto se contamine, ¿no? En campo o en obra? Se suele utilizar el plástico, ¿no? Para eliminar o aislar el concreto del contacto con el campo. Dale, Manuel. Por ejemplo, esto es un campo o un terreno bastante difícil, pero utilizando un plástico, entonces ahí prácticamente ya ayudamos a que el concreto no se contamine. Bueno, ese es el caso de un pavimento rígido, es un terreno ya tratado, ¿no? Dale, por favor, Manuel. Acá hay un video. ¿Por qué nosotros colocamos este ensayo, el cono de Abrams? ¿Ustedes conocen qué finalidad tiene el cono de Abrams? Para ver la fluidez, la trabajabilidad del concreto, ¿no? Entonces, al nosotros conocer qué trabajabilidad o qué fluidez tiene ese concreto o qué asentamiento tiene ese concreto, con ese dato nosotros le podemos dar los tiempos de vibrado al concreto, porque todos los concretos no tienen el mismo tiempo de vibrado. En este caso nosotros tenemos un asentamiento de 2,5 a 4 pulgadas, ¿no? El tiempo de vibración es mayor. Cuando tenemos un concreto de 4 a 6 pulgadas, va reduciéndose un poco el tiempo de vibrado. De 6 a 8 va reduciéndose el tiempo. Cuando tenemos un concreto autocompactante, ¿ustedes creen que se vibra o no se vibra? ¿Perdón? No se vibra. El concreto nada más se golpea para colocarlo. Un concreto autocompactante tiene un radio de extensibilidad de 50 a 70 centímetros. Entonces ese concreto se utiliza más que todo para encofrados parapetos, no recuerdo el nombre muy bien. No, parapetos. Así es. Una consulta, con respecto al tema de vibrado que estaba mencionando, o sea, una luz podemos saber con tiempo, pero los espacios eso se saca de acuerdo al cabezal de la vibradora. Pero si tú tienes una vibradora que tiene 1,5 de diámetro, el espaciamiento es más corto. Si tienes
una vibradora de 2 pulgadas, de 2 pulgadas y media, ahí sí el espaciamiento lo vas ampliando. ¿Por qué? Porque el radio de acción de la vibradora es otro, ¿no? Dale, por favor. ¿Por qué coloco esta imagen? Esta imagen nos da a entender que no solo porque nosotros encontremos un concreto que tenga bastante fluidez, quiere decir que el concreto es un concreto autocompactante, ¿no? Sino también cuando identificamos concretos que están muy sueltos o que tengan apariencia la piedra separada de la pasta, eso indica que es un concreto segregado. El concreto segregado no vale, ¿no? Ya se separó la piedra de la pasta. Como ustedes deben saber, el concreto es una mezcla de insumos y esos insumos tienen que estar conglomerados, tienen que estar mezclados bien, consolidados. Dale, por favor. ¿Conocen qué son estos moldes? ¿Alguien los conoce? ¿O qué finalidad tienen estos moldes? Para medir la resistencia, ¿no? Son testigos. Ahora, ¿ustedes creen que están cuidados óptimamente estas probetas? Mira, la norma te indica que las probetas tienen que estar cuidadas bajo el sol, tienen que estar en un terreno rígido, nivelado, ¿no? ¿Para qué? Para que la dispersión entre los resultados, entre probeta y probeta, no pase lo que te indica la norma, la 6318, si no me equivoco. Entonces, cuando tienen daños como estos, ¿no? En obras, nosotros hemos visto que aseguran su cono con probetas, o las colocan en la calle, o las colocan en terrenos inestables. ¿Qué va a suceder ahí? Va a tener un daño. Y cuando se hagan el ensayo de rotura de probetas, se van a ver los resultados, las altas dispersiones entre resultados, ¿no? Entonces, en caso de una obra grande o una obra significativa, la supervisión va a ver estos resultados. ¿Y qué creen que va a decir? El concreto que le colocaste a la estructura no tiene la resistencia que yo solicité o que indicó el estructuralista, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado como ingenieros, tener cuidado, tener conocimiento de cómo es que se debe tratar una probeta. Dale, por favor, Manuel. Mire esta probeta, ¿ustedes creen que está bien? Dale, Manuel. Un lugar rígido, terreno rígido, nivelado, bien cuidadas, delimitadas con cachacos, con cintas. Es una buena práctica, por así decirlo. Hablamos de nosotros también hablamos de lo que es el tren de vaciado. ¿Por qué un tren de vaciado? Más que todo imaginemos verticales, varias verticales, columnas, placas, ¿no? Porque en un vaciado nosotros, los ingenieros en campo intentan optimizar. O sea, no solo vaciar una columna en un día, 2 columnas, sino aumentan la cantidad de verticales para obtener un vaciado de mayor considerabilidad, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de un tren de vaciado, ¿por qué? Porque en campo se ha visto que tenemos no liberados todas las estructuras. Liberamos todas las estructuras, o la supervisión nos libera las estructuras por partes. Cuando se da el vaciado, tú te estás vaciando un vertical y te dice tu ingeniero de campo, te dice, oye, ya, este vertical, tú tienes para seguir la que está a tu lado, pero te dice, no, esa estructura todavía no está liberada, cámbiate de punto. Entonces te cambias de punto a otro lado, ¿no? Llevas tus herramientas, tu vibradora, ¿no? Te acompaña el personal en la cuadrilla de vaciado. Y de ese vertical te mueven a otro vertical. Entonces terminas moviéndote la misma conjetura de obra. Te hace que o vibras mucho tiempo el concreto o no lo vibras. Entonces, un sobrevibrado te genera una segregación del concreto, ¿no? Y un vibrado pobre, por así decirlo, no tienes una mezcla densa. Entonces siempre es bueno vibrar todos los concretos y ayudar con el golpe de martillo de goma o taco de madera para colocarlo el concreto. Dale, Manuel. Este es en el caso de losas macizas o aligeradas. Dale, Manuel. Y casos como estos, ¿no? Se ha visto en obras. Cuando ustedes terminen y tienen la oportunidad de trabajar en una obra en Lima, se van a dar cuenta la locura con la que se trabaja en contra del tiempo en obras, ¿no? Porque la restricción horaria afecta bastante a los tiempos.
tú tienes para trabajar hasta las 5 de la tarde en San Isidro, Miraflores, hasta 4 y media de la tarde, ¿no? Si la municipalidad encuentra un carro fuera de tu obra a las 5 de la tarde, cuando tu restricción horaria es hasta las 4 y media, te colocan multa, o hasta a veces te cierran, te paralizan la obra. Y créanme que ustedes no van a querer que se le paralicen una obra, ¿no? Dale, Manuel. En un día, ¿cuánto puedes perder de plata si te paralizan una obra? 20.000, 30.000, por lo menos. Ahora, un vaciado con bomba, ¿no? Con bomba pluma, bomba telescópica. De estas dos imágenes, ¿cuál creen que se está realizando o se está dando una buena práctica del vaciado, del colocado del concreto? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? De la izquierda. ¿Por qué? Les comentaba, el concreto segregado es la separación de la piedra con la pasta. Entonces, en la imagen de la derecha, ¿qué va a suceder? La caída del concreto por lo menos tiene, imaginemos que este vertical tiene 2,5 de altura, la manguera de salida tiene 6 metros, el tubo rígido que sigue a la manguera tiene 6 metros más. Estamos hablando de casi 15 metros de altura de caída del concreto. ¿Qué va a suceder cuando impacte el concreto en el suelo o en la estructura? Se va a segregar. Y ese concreto ya no vale, un concreto segregado no vale, o sea, no tiene resistencia. ¿Qué sucede en esta práctica? Acá están alabeando la manguera, o están colocando, o están intentando que la inercia del concreto baje, ¿no? Entonces ahí cae una mezcla más densa, más uniforme, ¿no? La norma te indica que la caída del concreto tiene que ser 1,5 metros nada más, pero en campo es bien difícil que a un encofrado de 2,5 metros de altura le coloques ventanas. Muy difícil, es muy costoso, es muy tedioso ese proceso. Dale, Manuel, por favor. Pero para compensar esa segregación de caída no tenemos echar un poco de lechada antes. La lechada no te compensa. La lechada, si tú colocas mucha lechada, te termina alterando la relación agua-cemento de un concreto. Recuerda que la lechada es agua con pasta nada más. No es una alternativa. La mejor alternativa es esta. Ahora, estos casos se dan más que todo en vaciado con bomba pluma. Con bomba TK o estacionaria, la manguera va a quedar al nivel. Ahí hay un video, me parece, Manuel, por favor. No, esta es una forma óptima de cómo descargar el concreto. En estos casos, por seguridad, si alguien se quiere direccionar al área de seguridad en obra, ¿no? O prevención, dale, Manuel, de nuevo el video. La salida de la manguera no tiene que ser, la salida de concreto de una manguera no tiene que ser con una brida. La brida es el aro de acero que tiene, ¿no? La salida tiene que ser de heavy nada más. Ustedes si están en una obra y observan este punto, indíquenlo al operador de la bomba que haga el cambio. ¿Por qué? Porque el concreto, o la bomba en sí, puede tener una falla mecánica y se atoró el concreto en todo el brazo telescópico. ¿Y qué va a hacer el operador? Va a aumentar el caudal para desatorar ese atoro, por así decirlo, ¿no? Y cuando hacen esa práctica, el brazo telescópico se va a mover, o la manguera se va a mover de una fuerza increíble. Te va a botar, te va a golpear, y ya es un daño. ¿Cuánto te cuesta tener un personal que vaya a la clínica, seguros, días parados? ¿Qué te cuesta? Te cuesta un montón de plata. Entonces lo que quiere uno en la obra es optimizar esas prácticas, ganar más plata, ¿no? O terminar tu proyecto con el mínimo costo, ¿no? O con el costo necesario. Dale, Manuel, por favor. El vaciado de verticales. He visto en obras que un vaciado en vertical lo dan en una sola capa. Está mal. O la vibración, solo vibran la capa que colocaron. Está mal, ¿no? El vaciado de un vertical se tiene que dar en capas, ya sea dependiendo de la altura, ¿no? En este caso, un vertical que tiene 2,5 metros, porque en una edificación lo más común es 2,45, 2,5, 2,60, ¿no? O a excepción que el primer nivel tenga una doble altura, ¿no? Ahí cuando se tiene, ahí vamos a ver. Primero vamos a ir al vaciado de un vertical. Vacias una capa, ¿no? Que tiene que tener, de acuerdo a norma, máximo 60 centímetros, ¿no? Vacias la primera capa, vibras,
luego vacías la siguiente capa, tu vibración tiene que pasar, o el puntante en la cabeza tiene que pasar parte de la primera capa. ¿Por qué? Porque los concretos tienen que coserse, por así decirlo, ¿no? O unirse, ¿no? Si no haces esa práctica o no haces ese proceso constructivo, va a terminar apareciendo una línea de colocación que aparentemente uno va a creer, si no conoce, va a creer que es una junta fría. Una junta fría es una fisura, una grieta que pasa todo el esplendor del vertical, ¿no? Entonces, ahí se tiene que reparar, es más costosa esa reparación, es más tediosa, lo tiene que hacer un personal bien calificado. Igual con la tercera capa, va a ser la tercera capa y tienes que vibrar parte de la segunda capa. Siempre es solo parte de la segunda capa. Hemos visto casos, como va a haber un video, que colocan la tercera capa y el vibrador lo pasaron hasta la primera capa. Entonces eso es una mala práctica, ahí está sobrevibrando el concreto. Pásale, Manuel, por favor. Le hablaba de las estructuras, esta es una placa de doble altura. Lo óptimo, ¿lo vacías en 2 tiempos o lo vacías con ventanas en tu encofrado? ¿No? Ahora, tenemos que recordar que la longitud de una vibradora es máximo 3 metros, ¿no? Entonces, si tienes un vertical de 5 metros, ¿cómo vas a abrir a la primera capa? Aparte que en 5 metros ya la caída es bastante considerable para que el concreto se segregue, ¿no? Dale, Manuel. Hay un video. ¿Por qué nosotros hablamos que no tiene que... Hace un momento recibí una pregunta sobre la lechada. La lechada es un agua con pasta, ¿ok? O también, hay un video, Manuel, por favor. También hay estos casos que limpian el encofrado, la limpieza del encofrado la hacen post colocado, ¿ya? Y terminan limpiando con agua. Y si no hay una pequeña abertura para que puedas chorrear el agua o eliminar esa agua se va a quedar emposada, ¿ok? En el encofrado, porque suponemos que el encofrado tiene que ser totalmente hermético, ¿no? Si esa agua se queda emposada, cuando viene el concreto, ¿qué va a suceder ahí? Se altera la relación agua-cemento solo en ese lado, no porque no en todo el concreto, sino solo en ese lado. Entonces, esa parte que se alteró la relación agua-cemento va a tener un desgaste pobre, ¿no? El concreto, mientras mayor resistencia tiene mayor durabilidad. Entonces, alteras la relación agua-cemento, entonces vas a tener un desgaste de elaboración pobre, ¿no? Esas son patologías. En veredas, ustedes cuando han vaciado las veredas de sus casas, a veces, a mí me ha tocado, yo soy de Pacasmayo, vaciaron las veredas, hicieron un mal proceso constructivo y al día siguiente las veredas levantaban un polvillo superficial. ¿Alguien ha visto ese polvillo superficial? Ese es un desgaste por elaboración, ¿no? Cae una piedra, pum, termina levantándose una pequeña capita de concreto. Eso es un desgaste por elaboración, ya alteraste tú, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando de la parte inferior de una losa. Pero ¿qué sucede en la parte superior? Cuando el concreto, todo concreto va a exudar. La exudación es la eliminación de agua que tiene el concreto, ¿ya? Entonces, esa exudación se va a esfumar, ¿no? Con el medio ambiente, se va a eliminar. ¿Qué sucede en hacer muchas prácticas? Muchas losas tienen un acabado, ¿no? Entonces ese acabado se tiene que dar en un momento adecuado, no en cualquier momento. Hay casos en los que ven el agua superficial y utilizan esa agua para hacer el acabado. ¿Y qué sucede cuando haces un acabado? O ya sea un acabado con helicóptero, con cualquier equipo. Incorporas de nuevo esa agua. Al incorporar en esa agua de nuevo en la parte superficial, ya alteraste la relación agua-cemento y por ende va a tener un desgaste de elaboración pobre, ¿no? Dale, Manuel, por favor. ¿Por qué hablamos del tiempo de vida? Bueno, esto más que todo es un tema comercial, pero algo que les puedo indicar en base a mi experiencia, o mi poca experiencia en realidad, cuando llega un concreto a obra, normalmente queremos un asentamiento o que el concreto llegue dentro del rango, ¿no? Hay casos en los que llega un concreto, por ejemplo, un asentamiento óptimo para un vaciado de una losa es entre 4 y 6 pulgadas.
Tú colocas un concreto entre 4 y 6 pulgadas, perfecto, llega otro mixer y te llega el concreto, el asentamiento te llega entre 6 y 8 pulgadas, ¿no? Ese concreto, ¿cuál de los dos concretos creen que va a iniciar su fragua más pronta? ¿El de 4 a 6 o el de 6 a 8? El de 4 a 6. El de 4 a 6 tiene menor asentamiento y su fragua va a ser más pronta. Entonces, tú colocas en una losa, tú le vas a querer dar el acabado al mismo tiempo a todo. O solo crees que vas a colocar el helicóptero por 3-4 metros cuadrados que tengas de losa vaciada, ¿no? Entonces tú le vas a querer dar a toda tu losa. Si tú haces eso, descargando un concreto de diferencia de muy abismal el asentamiento de los dos concretos, uno de los dos concretos o una parte de los concretos de la losa va a quedar dañada. Por el mismo que le digo, desgaste a la abrasión pobre. ¿Por qué? Porque la capa, la exudación en una parte de la losa va a tener diferentes tiempos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que tener un buen control técnico más que todo. Lo puede hacer una persona, un personal obrero, sí, pero en supervisión de alguien técnico, de un ingeniero, o alguien que conozca cómo es que trabaja el concreto. Dale, por favor. Por ejemplo, les hablaba de los tiempos. Si tú recibes un concreto de 2,5 a 4 pulgadas, está prácticamente seco. Para una losa no es bueno, porque tú lo vas a querer vibrar y te van a suceder estos casos. Se agujereó tu concreto. Ya no se va a consolidar el concreto. Todo concreto tiene que ser consolidado, tiene que darle su última consolidación, a excepción de un concreto autocompactante, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con el tema del colocado del concreto? Bueno, seguimos. La consolidación. Les mencioné que era la consolidación, ¿no? Era el vibrado del concreto. Ahora, ¿qué tiempo le damos? Nosotros no sabemos. Lo que deben saber es en campo cuando le hagas el cono de agua, ¿no? Dale, por favor. ¿Qué máquina utilizamos o qué equipo utilizamos? La vibradora de gasolina o la eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos densificar el concreto, uniformizar la mezcla, eliminar el aire, colocarlo. Dale, por favor. Hay un video, por favor. Estos son los asentamientos, los rangos, ¿no? De 2,5 a 4, los tiempos que tienes que darle. Justamente les comenté por qué era tan importante el cono de Abraham, ¿no? Sacarle un cono de Abraham. Hay mucha gente que conoce tanto el concreto que ya visualmente saca qué asentamiento tiene el concreto. De 4 a 6, de 10 a 14 segundos. De 6 a 8, de 5 a 9 segundos. Mientras mayor es el asentamiento, menor es el tiempo de vibrado, ¿no? Y cuando se toca el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un asentamiento de 6 pulgadas, le vas a dar 10 segundos. 5 hacia abajo y 5 hacia arriba. Cumpliste con tu vibrado de concreto. Yo sigo hablando y el señor sigue vibrando. ¿Qué va a suceder ahí? Segregación. El concreto ya no vale. Sí. Hay varias formas, o en los 3 puntos, al final, en medio, al otro final, ¿no? Y ahí sacas un promedio, o lo colocas en medio, ¿no? El tema de los espaciamientos lo vamos a ver con el diámetro de la vibradora, ¿no? Hay varios diámetros de 1 pulgada, 1,5 pulgada, 1/4, 3/4, 1 pulgada, y de acuerdo a qué diámetro tiene tu vibradora le das el espaciamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio de acción de una vibradora de 2 pulgadas va a ser distinta que una vibradora de 1 pulgada o 3/4, ¿no? Entonces esos son los espaciamientos. Ahora, la norma te indica que el ángulo máximo que uno puede colocar el vibrador es 45 grados. Hay muchos casos en los que la vibradora, bueno, tú estás vaciando tu losa y la vibradora, el señor del vaciado está acarreando la vibradora, ¿no? Se va para allá, acarrea, y eso es una mala práctica, ¿no? O por ejemplo, chusea con la vibradora del concreto. Entonces, ve, el chuseo nada más se da en las probetas. En el caso de una losa solo insertas y levantas, nada más. Hay casos que están chuseando. Ahorita vamos a ver unos videos. Dale, Manuel, por favor. Ese es un video, Manuel, por favor, ¿podría ponerlo?
Es una buena práctica, ¿por qué? Porque el señor que coloca el concreto tiene cierto espacio con el señor que vibra el concreto. Hemos visto casos, como hay un video, en el que el señor que coloca el concreto está muy pegado, bueno, el señor que vibra el concreto está muy pegado al señor que coloca el concreto. Ahí prácticamente estás chuseando el concreto. Y cuando tú chuseas el concreto o sobrevibras, ¿qué va a suceder? Dale, Manuel, por favor. Ahí hay este video, bueno. Este es el vaciado de capas de los verticales, lo que ya les mencioné anteriormente. Dale, Manuel, por favor. Indica que tiene que pasar entre 10 a 15 centímetros parte de la primera capa. Dale, Manuel. Dale. 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 Pasa, ¿no? Dale, Manuel. Bueno, esto ya es lo que le he mencionado, un ángulo máximo de 45, siempre en vertical, lo que sea, lo más que se pueda, es un ángulo que sea de 90, vertical, totalmente recto. Si no, en el caso de una inclinación o colocarlo en los nudos vienen a ser la conexión entre una viga y una columna, ¿no? Entonces en esos nudos hay bastante confinación de acero, entonces, o bastante presencia de acero. Es difícil colocar un vibrador de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, o bien golpeas el concreto con taco de madera o martillo de goma, o bien utilizas una vibradora de menor diámetro, ¿no? Estaba mencionando que parece que fue una junta de tecnología. El caso fue, le comento que el caso fue para un tanque elevado de agua. Y cuando se le hizo la prueba hidráulica, jugaba por decir algo de bien. Se le echó incluso brea, se le echó varios elementos, pero igual sí. La brea o un acabado de impermeabilizante no es algo, está colocando es lo que es una aplicación de una inyección de no tengo el nombre. Claro, hay una pequeña fisura, lo que aplican es una inyección epóxica. Una inyección epóxica es como si fuese una jeringa, ¿ok? Aplicas, haces un pequeño picado, colocas una especie de bujía y a una presión así es, y ella llena. Igual es como una fisura por shock térmico. Prácticamente vendría a ser como Perdón un ratito, por favor. Buenos días. Para resolver una junta fría, un poco más adelante van a tocar los señores adictivos. Se hace un pequeño corte por el tema de la concentración de esfuerzo y limpias eso. Un aditivo similar que tenga la propiedad para unir concreto nuevo y un mortero de alta resistencia. En este caso puede ser un diferente marca, voy a dar una marca simple nomás. Un SICA 32 para unir los dos concretos y el otro un bloque que puede llegar a tener una resistencia de 500 kilos por centímetro cuadrado. Eso mismo le va a pasar para techos horizontales. Cuando ustedes hagan su techo, parten sus techos, sus losas, van a hacer su concreto y para evitar ese tema de la junta fría vertical, le hacen inclinado. ¿Cómo por todo eso? Con pegamentos, con aditivos, puente de adherencia. Correcto. Justo la charla que viene después con los señores de aditivos, van a tocar ese tema. Y el día de mañana se le detallará cómo se hace en los trenes de trabajo, ¿no? Ahora, una junta fría, bueno, es una línea, una fisura a lo largo y que puede pasar o traspasar todo el espesor de la losa. Por ejemplo, hay un video, ¿no? Cuando hablamos del tiempo de vibrado, los tiempos de vibrado de acuerdo al asentamiento de concreto, hablamos que tienen que considerar de acuerdo al asentamiento. Ahora, para un vertical normalmente le meten un asentamiento de 6 a 8 pulgadas, de 4 a 6 pulgadas, ¿no? Intentamos de que sea mínimo 6 pulgadas. Pero miren los tiempos, ¿no? Insertan, tratan. ¿Se vibró bien el concreto? ¿Se colocó bien el concreto? No, ¿no? Dale, por favor. Hay unos videos. A ver, dale.
Por ejemplo, ¿no? Cuando les hablé que el vaciado era entre capas, ¿no? Y que máximo se tenía que pasar parte de la segunda capa. Pero mira cómo mete la vibradora, creo que llegó hasta la zapata. No, y todavía chusea. Ahí otro video. O por ejemplo, esos casos, ¿no? Que prácticamente estás muy pegado del señor que coloca el concreto. Entonces, lo que tienes que hacer es tener un espacio mínimo de 1,5 metros. El que coloque el concreto, que con el señor que vibra el concreto, ¿no? Si tú ves esos casos en tu obra, ¿no? Puta, lo primero que vas a decir es eso. Esa es una apariencia final, la apariencia final de un vertical cuando tienes un mal vibrado, ¿no? Mira cómo ves. Esa es la apariencia final. Ahora, tienes una supervisión bastante tediosa, lo vas a observar, ¿no? Igual, le hablamos de la línea de colocación, no sé si pueden visualizar acá. Hay una diferente tonalidad, una especie oscura, una línea más oscura. Dale, Manuel. Créeme que ahí hay supervisión bastante tediosa. Créeme que sí. Dale, Manuel, por favor. O por ejemplo, en el vaciado, prácticamente la ventana. Dale, Manuel. Tú colocas así el vibrador, no vibraste aparte, ¿no? O mira cómo queda. Dale, Manuel. La apariencia final. O eso es unos casos de una apariencia final del elemento carachoso, ¿no? Una especie de segregación. Ahora, cuando tú tienes estas patologías en un vertical, en una placa, y encuentras esa patología o esa apariencia en solo una parte del vertical, la supervisión te va a decir el concreto está segregado. Perfecto, el concreto, si tú solo ves en una zona puntual esa patología, no es por una segregación, sino porque en ese lado o no se vibró o se vibró mucho, excesivamente. Dale, por favor. Por ejemplo, ¿no? Este es un vertical donde hay bastante confinidad de acero. ¿Y qué método utilizamos? Aparte de aplicar un concreto de alto asentamiento, se aplican esos procesos. Martillo de goma o taco de madera. Y eso también tiene un proceso, no es que en todo el esplendor del panel lo vas a estar golpeando, ¿no? Dale, por favor. Ayuda a eliminar el aire. Después de un vibrado, también es bueno hacer los golpes martillo de goma o taco de madera. Con un espaciamiento, ¿no? Le hacen los bordes o le hacen los nudos, ¿no? Entre la solera. ¿Dale? Te ayuda a eliminar ese aire. Aparentemente es un aire que no se fugó, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de taco de madera o martillo de goma, hablamos de esos equipos, ¿no? Miren lo que utilizan el señor. Ahí hay un video. Ahí. Pero si tú ves ese caso, ¿qué haces, no? Le pegas, le gritas, ¿no? Le corrige nada más, ya lo vuelve a hacer, ya. Utilizan comba, ¿no? Entonces, recordemos, lo que nosotros le hagamos al encofrado va a quedar reflejado en la estructura, ¿no? Es un molde, al final el encofrado. Dale. Ahora, ya este es el último punto, ahí acabamos. ¿Por qué curamos el concreto nosotros? ¿Qué finalidad tenemos al curar un concreto? ¿Por qué? La finalidad más importante es la resistencia. Es la finalidad más importante. El concreto, el cemento, se activa con agua, ¿no? Por ahí vamos a ver unas imágenes cómo es que la partícula de cemento va cambiando de acuerdo a cómo vas hidratando el concreto, ¿no? Dale, por favor.
Ahora, el concreto es una roca artificial, por así decirlo. Tiene estos volúmenes, ¿no? Estas proporciones. Los agregados entre el 60 y el 75%, agua entre 15 y 22%. No le puedes aplicar mucha agua. Si tú le aplicas muy poca agua, tiene poca trabajabilidad, es muy denso, ¿no? No vas a poder colocar ese concreto. Si tú aplicas mucha agua, va a tener mucha trabajabilidad, le vas a bajar la resistencia al concreto. Entonces, una dosificación exacta o adecuada al concreto te ayuda a tener un buen concreto de buena resistencia, o la resistencia que no debe llegar. La diferencia de un concreto tradicional, de un concreto premezclado, es que utilizamos el aditivo. En lugar de meterle mayor cantidad de agua, utilizamos aditivos para darle trabajabilidad, ¿no? Dale, por favor. Y lo que pregunté al inicio, ¿no? ¿Por qué curamos el agua? Porque te da la resistencia. Te ayuda a llegar a la resistencia perecible, a la que uno quiere llegar, perdón, ¿no? Ahora, como debemos saber, por norma, a los 7 días de curado, una losa va a llegar entre el 70 y el 75%, ¿no? A los 28 días te va a llegar al 100%. Ahora, hay concretos especiales en los que tiene altas resistencias a edad temprana, ¿no? Si quieres desencofrar antes, o utilizas un concreto a edad temprana, por ejemplo, un concreto de 2 días a 3 días, ¿no? Un concreto de 2 días a 7 días. Ahí lo que se utiliza es mayor cantidad de cemento, la misma cantidad de agua, pero mayor cantidad de aditivo. O sea, te da la trabajabilidad, porque el cemento te da la resistencia. Quien te da la resistencia es el cemento en sí, ¿no? Dale, por favor. Mira cómo se activa una partícula de cemento, ¿no? Dale. En contacto con, no hizo contacto con el agua, hizo contacto con el agua, cómo se va activando, cómo va ganando resistencia. Dale. Ahora, lo que te debe entender más que todo acá es que un concreto, la comparación de un concreto que curas y que no curas, va a llegar solo al 50% de su resistencia. Dale, por favor. Son vaciados, de verticales, de losas, dale. Este es el agua de exudación que se va a evaporar, ¿no? Es un proceso normal de todo concreto va a exudar, ¿no? Lo que sí va a hacer que hay 3 agentes importantes que te hacen que el concreto, su inicio de fragua sea más rápida, por así decirlo, ¿no? La temperatura del ambiente, la velocidad del viento, ¿no? Dale, por favor. Y esto es lo que les hablaba sobre el tema del curado, un proceso de acabado de la losa tempranamente, ¿no? Alteras la relación agua-cemento en la parte superficial, terminas teniendo la patología de desgaste superficial, ¿no? O pobre desgaste a la abrasión. Dale, por favor. Dime. Después de colocado, ¿cuánto tiempo le dio de exudación? Como te digo, si hay mucha velocidad del viento, si hay alta temperatura, yo no te puedo decir qué tiempo. Lo que sí te puedo decir es que cuando el curado temprano que debes hacer es cuando hay un cambio de tonalidad. El concreto, la parte superficial del concreto, primero va a estar brillosa. Ese brillo va a ser el agua de exudación. Luego cambia de tonalidad a un más opaco, más oscuro. Cuando sucedió eso, aplícale agua por aspersión. Ahí estás cuidando que tu losa no se te fisure por contracción plástica. ¿Vale? Por ejemplo, hacen ese acabado. Como ustedes pueden ver, no está muy brillosa, no hay mucha agua de exudación, hay un tiempo perfecto. Dale, por favor. O cuando hacen el acabado, este tipo de acabados. Para hacer este tipo de acabados cuando lo haces en tiempos óptimos, tienes que aplicarle un poco de agua, ¿no? Pero hay muchos casos en los que utilizan el agua superficial para hacer este acabado. Y eso está mal, es una mala práctica. Dale, por favor. ¿Ves? La resistencia a la abrasión pobre, ¿no? Pasas el dedo y se pintó tu dedo, ¿no? Dale. Este es el agua de exudación, ¿no? Todo concreto va a exudar, todo, absolutamente todos. Dale. Y justo lo que te comentaba, ahí hay una imagen. ¿Por qué curar tempranamente? Porque ayudas a minimizar las fisuras por contracción. Ahora,
todo es una patología muy común en un vaciado de una losa, que te aparezcan fisuras por contracción plástica. Hay diferentes tipos de fisuras. Por contracción plástica no tiene algún patrón, se aparecen, puede ser en diagonal, puede aparecer así. Las fisuras por asentamiento plástico sí tienen un patrón, te dibujan el enmayado del acero, por así decirlo. ¿Dale? Es un fisurómetro, no es tan grave, se puede reparar, ¿no? Pero igual te causa un sobrecosto, un pequeño sobrecosto en realidad, más tiempo, una observación por parte de tu supervisión. Tú lo que no quieres es tener ese tipo de problemas. Dale, por favor. Mira cómo se fisuró, ¿no? Dale. Picas en vertical, en vertical, preparas un mortero de reparación, aplicas y ya curaste, ya reparaste, ¿no? Pero igual es un tiempo. Dale, por favor. Dale. Dale. Y bueno, lo que les hablaba, los agentes que ayudan o que influyen a que un inicio de fragua sea más rápida, sea la temperatura del concreto, la temperatura del ambiente y la velocidad del viento, la baja humedad relativa, ¿no? Si tienes un vaciado, por ejemplo, yo fui a un vaciado en el aeropuerto Jorge Chávez, el viento corre que da miedo, se secaba la losa muy rápido, su fragua fue más rápida. Y cuando te gana el tiempo, en un vaciado como esos te gana, tienes que vibrarlo bien a buen momento, a buenos tiempos, tienes que curarlo en buenos tiempos, ¿no? Si te observan, si te parece una fisura fuerte, entonces tu supervisión te va a observar. Hay muchos casos en que la fisura ha sido muy agresiva y se ha tenido que picar toda la losa y volver a vaciarla, ¿no? Entonces es un sobrecosto. Fisura por contracción plástica, bueno, dale por favor. Este es un agua de exudación, mire cómo está de brillosa la parte superficial, pasa, se opacó. Cuando hay ese cambio, esa tonalidad, cambio de tonalidad, cuando pones el dedo y no se pinta una huella, entonces ahí aplica agua por aspersión, eso es un curado temprano, ¿no? Termina la fragua de tu concreto porque solo la parte superficial ya está endurecida. Recuerda que la parte de abajo, la parte inferior de esa capa o de esa capa de concreto todavía no ha fraguado totalmente, ¿no? Dale, por favor. Este es agua por aspersión. Bueno, en realidad este es un equipo que utiliza para hacer la aplicación del curador químico, ¿no? Pero puedes cambiar el curador químico por agua y aplicar. Bueno, los tipos de curado por inundación, dale acá hay unas imágenes, por inundación, que vendrían a ser las famosas arroceras, por aspersión, con el equipo para aplicar el curador químico, papel impermeable, ¿no? La idea es que esté totalmente humedecida todo el tiempo, dale. Son los diferentes tipos de curado concreto, cubiertas con yute, el yute tiene que estar totalmente humedecido todo el tiempo, y el curador químico, pues, ¿no? Dale. Y eso sería todo.